Buenas noches, hijo. Hoy les voy a explicar sobre el ejercicio de motor de corriente continua en serie. El ejercicio nos pide un motor de corriente continua de conexión en serie de potencia útil, es de 10 caballos de vapor. Está alimentando con 270 voltios, haciendo la resistencia del navanado del inducido que es de 0.8 ohmios y la resistencia del inducido es de 0.3 ohmios. Se ha medido la fuerza contra la motriz de inducido, resulta de 146 voltios, que nos pide sacar A. Esquema de conexión. B. Intensidad que pasa por la turbina. C. El rendimiento. D. Potencia absorbida. E. Esquema de momento de arranque. F. Intensidad del momento de arranque. G. La resistencia que tendríamos que colocar en serie las turbinas del inducido para eliminar la corriente de arranque, que es de 180 amperios. A continuación les voy a presentar la resolución que nos pide primero sacar. Son los datos, que es potencia útil es igual a 10 caballos de vapor. Voltaje aplicado en el motor es igual a 270 voltios. Resistencia de excitación es igual a 0.8 ohmios. Resistencia de inducido es igual a 0.3 ohmios. Fuerza electromotriz es igual a 146 voltios. Para poder tener nuestra potencia útil tendríamos que primero transformar. Un caballo de vapor es igual a 735.49 vatios. Una vez transformado nos queda 7.35 kilovatios. A, que nos pedía la esquema de conexión. Entonces nos queda nuestro motor, que es igual a E, que es la fuerza electromotriz, 146 voltios. La resistencia de inducido es igual a 0.3 ohmios. Resistencia de excitación es igual a 0.8 ohmios. Y nuestro voltaje aplicado en el motor es igual a 270 voltios. Así nos quedaría nuestro esquema de conexión. B, que nos pide la intensidad que pasa por las turbinas. Entonces nuestra fórmula nos queda: intensidad es igual voltaje aplicado en el motor menos fuerza electromotriz sobre resistencia de inducido más resistencia de excitación. Le reemplazamos nuestros valores, nos queda intensidad 270 voltios menos 146 voltios sobre 0.3 ohmios más 0.8 ohmios. Aplicando esto en la calculadora nos queda 24 voltios sobre 1.1 ohmios. Dividiendo esto nos queda la intensidad es 21.81 amperios. Esa sería nuestra intensidad que pasa por las turbinas. El rendimiento N, que es el rendimiento del motor, es igual a potencia útil sobre potencia absorbida por el 100%. Para poder sacar nuestro rendimiento tendríamos que primero sacar la potencia absorbida que nos pide la D. Entonces nuestra potencia absorbida es igual a voltaje aplicada en el motor es igual a intensidad. Voltaje absorbida es igual a 270 voltios por 21.81 amperios. Nuestra potencia absorbida es igual a 5.888.7 vatios. Entonces nuestro arranque en el motor, nuestro rendimiento del motor es igual a, que era nuestra potencia útil, era 7.350 vatios, es sobre, que nuestra potencia absorbida es de 5.888 vatios por el 100%. Esto calculando nos queda 124.81%. Ese sería nuestro rendimiento de motor, que es de 124.81%. En la E nos pide el esquema en el momento de arranque. Aquí sería igual, ya que en la conexión sería la misma, solo que nuestro arranque sería a partir de esta, ya que es un circuito de serie. Entonces nos quedaría de esta forma la conexión del arranque. En la F nos pide intensidad en el momento de arranque, entonces tendríamos que sacar nuestra intensidad en el momento de arranque, ya que la fórmula nos da la siguiente: nos da voltaje aplicado en el motor es igual a fuerza electromotriz más voltaje de resistencia inducido más voltaje de resistencia de excitación. Voltaje aplicado en el motor es igual
a fuerza electromotriz más intensidad en el arranque por la resistencia de excitación más intensidad en el arranque por la resistencia de excitación. Despejamos esto, nos queda voltaje aplicado en el motor es igual a fuerza electromotriz más intensidad en el arranque por la resistencia del inducido más resistencia de excitación. Como E vale 0, nos quedaría de esta forma la fórmula. Intensidad en el arranque es igual al voltaje aplicado en el motor sobre la resistencia del inducido más resistencia de excitación. Reemplazando esto nos queda intensidad en el arranque es igual a 270 voltios sobre 0.3 ohmios más 0.8 ohmios. Entonces, intensidad en el arranque nos queda, calculando esto nos queda 245.45 amperios. Esa sería nuestra intensidad en el momento de arranque. Por el último, donde dice la G, aquí nos pide que la resistencia que tendríamos que colocar en serie las bobinas del inducido para eliminar la corriente de arranque es de 180 amperios. Entonces nuestra fórmula nos da de esta forma: voltaje aplicado en el motor es igual a intensidad en el arranque por la resistencia del inducido más intensidad en el arranque por la resistencia de excitación más intensidad en el arranque por la resistencia del arranque. Despejamos de esto, nos queda intensidad en el arranque por la resistencia de inducido más intensidad en el arranque por la resistencia de excitación más intensidad en el arranque por la resistencia del arranque es igual a voltaje aplicado en el motor. Seguimos despejando y nos queda de esta forma: intensidad en el arranque por resistencia del arranque es igual voltaje aplicado en el motor menos intensidad en el arranque resistencia por la resistencia de excitación menos intensidad en el arranque por la resistencia de excitación. Despejamos esto y nos queda resistencia en el arranque es igual a voltaje aplicado en el motor menos intensidad en el arranque por la resistencia del inducido menos intensidad en el arranque por la resistencia de excitación sobre intensidad del arranque. Reemplazamos esto y nos queda resistencia en el arranque es igual a 270 voltios menos 180 amperios, es lo que nos da de acuerdo al valor 0.3 ohmios menos 180 amperios por 0.8 ohmios sobre 180 amperios. Calculando esto nos da un valor de 0.4 ohmios. Esa sería nuestra resistencia en el arranque. Muchas gracias por la atención.